Vicente Tayano. Gracias, señora presidenta, señores legisladores. Esta es una reforma importante fundamentalmente por seguridad jurídica, porque cuando revisamos el texto de la Constitución, las atribuciones y la generalidad que describe las competencias de la Defensoría del Pueblo y las contrastamos con el texto de la ley en vigencia, encontramos grandes y abismales diferencias, y diferencias que tienen una consecuencia de fondo, que es precisamente que a la hora de aplicar los mandatos y los preceptos contenidos en la ley de la Defensoría del Pueblo, simplemente nos encontramos ante letra muerta. Y voy a citar un ejemplo. La tramitología administrativa, que entre otras cosas hoy desarrolla la Defensoría del Pueblo, está directamente vinculada y es la carga más grande, que engloba el trabajo de la Defensoría del Pueblo cuando decía una vinculación con los derechos del consumidor, porque precisamente es en la Defensoría del Pueblo, en el estamento en el que se tramitan todas las quejas que están vinculadas con derechos del consumidor. Por ejemplo, diferencias en facturación de agua, de servicios celulares, de luz eléctrica, en compra de electrodomésticos, inclusive en repuestos, mantenimientos de vehículos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que convirtió a la Defensoría del Pueblo, en un lado, en una comisaría, y por otro lado, en un estamento administrativo que no tiene la capacidad en la vía administrativa de hacer cumplir lo que dispone o lo que es consecuencia de la tramitación de un procesamiento administrativo. Y de allí la importancia de que las normas concuerden y que efectivamente esta sea una norma aplicable. Y ese es el primer desafío de la Comisión y de la Asamblea, efectivamente expedir un texto legal que pueda ser aplicable. Durante este año discutimos algunas reformas importantes, una en materia de legislación en contra de la violencia de la mujer y del núcleo familiar. Y allí sí generamos dentro del trámite administrativo la posibilidad de que se dicten medidas que puedan precaver y evitar la violación de los derechos de las mujeres y toda la temática vinculada a la ley. Exactamente igual debe ocurrir con esta ley. La Defensoría del Pueblo debe tener la posibilidad de dictar en la sede administrativa una medida que permita evitar o prever el cese de la violación de los derechos humanos, porque de acuerdo a la Constitución, conceptualmente, la Defensoría del Pueblo tiene como objetivo la tutela y la protección de los derechos humanos de absolutamente todos los ecuatorianos. Pero les decía, ¿qué pasa hoy en la práctica? La Defensoría del Pueblo hace tramitación en reclamación de derechos del consumidor, que también es un derecho humano. Hace veeduría procesal del cumplimiento del debido proceso en estamentos procesales, y prácticamente hasta allí nos hemos quedado. De allí la importancia, y coincido con la Comisión y con lo expresado con el asambleísta Yepes, en el sentido de que deben existir mecanismos que permitan evitar la violación del derecho, pero al revisar la ley no encontramos esos mecanismos y nos preguntamos, bueno, si estamos legislando retóricamente, debemos crear un mecanismo para que la ley sea verdadera y directamente aplicable, porque de lo contrario simplemente vamos a pasar una reforma y al momento de aplicar la norma no va a servir absolutamente de nada lo que hayamos escrito. Por lo tanto, considero que es un particular que necesariamente tiene que ser observado y recogido por la Comisión, y de hecho este es un segundo debate, el que debería recoger todas las observaciones, en el que no debería haber una votación y debería convocarse a una nueva sesión para verdaderamente poder hilar una ley que sea directamente aplicable y que permita recoger y analizar todas las observaciones que en este debate se van a realizar. Decía claramente, las competencias deben ir más allá de lo administrativo. Cuando hablamos de derechos humanos y de violación de derechos humanos, directamente nos vinculamos, de acuerdo a la Constitución,
con el ejercicio de las garantías jurisdiccionales. Y eso ya existe. No necesitamos que la Defensoría del Pueblo lo haga, porque cualquier ciudadano, en caso particular de una violación, tiene el derecho a acceder de manera directa mediante el ejercicio de una garantía jurisdiccional. Lo que debe contemplar la reforma, señores legisladores, miembros de la comisión, es una especie de acción popular general, que en casos colectivos, en ese caso sí, ahí sí la Defensoría del Pueblo asuma el patrocinio, porque cuando revisamos el texto del artículo 6, en cuanto a las competencias que le queremos otorgar a la Defensoría del Pueblo, en el literal B y C, nos referimos a patrocinar de oficio o a petición de parte acciones ciudadanas contra el Estado. En el B, en el C, patrocinar de oficio o a petición de parte los reclamos por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y servicios. Estamos generando un monstruo y vamos a crear una carga de expedientes y de trabajo inmensa para la Defensoría del Pueblo, lo cual tiene una correlación directa en el aumento de personal y en un costo operativo inmenso. Por lo tanto, tenemos que precisar la participación de la Defensoría del Pueblo en el ejercicio de una garantía jurisdiccional, pero en el caso de derechos y de intereses colectivos. Y es necesario que se precise este particular. Por otro lado, creo que hay conceptos bastante claros. Creo que hay algunos avances importantes. Definitivamente esta propuesta es mejor que la ley que encontramos en vigencia, pero sí es necesario que se considere, al menos de manera general, la reglamentación del procedimiento que nos va a permitir que la norma sea aplicable. No podemos decir que vamos a hacerlo solo a través de un reglamento, porque, por ejemplo, el reglamento, por jerarquía legal, no tiene la posibilidad de establecer que se disponga una garantía administrativa que sirva como una medida cautelar administrativa. Eso no se lo puede introducir en la legislación vía reglamento por un principio de jerarquía normativa. Se lo tiene que necesariamente hacer a través de la ley y, por lo tanto, ese es un particular que hay que observar. Tampoco podemos llegar al camino de tener, como efectivamente se lo señala en el informe de la comisión, una ley absolutamente reglamentaria, pero hay principios básicos que tienen que ser necesariamente contenidos en la discusión de esta ley, por ser totalmente legales, oportunos y pertinentes. Y finalmente, aquí se habla nuevamente de manera general de que se podrían disponer medidas de cumplimiento obligatorio y de inmediato cumplimiento en protección de derechos humanos. Regresamos a lo mismo. ¿Cuál es la naturaleza? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuál es la forma de requerirlo? ¿Cuál es la autoridad que lo dispone? Eso necesariamente tiene que estar establecido en la ley. Y finalmente, en cuanto a los requisitos para poder postular al Defensor del Pueblo, la ley los asemeja el día de hoy a los requisitos para ser juez de la Corte Nacional de Justicia, lo cual es correcto, pero debemos requerir, así como se establece título de tercer nivel, entre paréntesis, abogado, porque necesariamente tiene que ser un abogado, de que se exija un título de cuarto nivel, una especialidad, una maestría en derechos humanos o una maestría en temáticas ambientales afines, porque precisamente este Defensor del Pueblo, de acuerdo a la Constitución y de acuerdo a la ley, va a tutelar, va a trabajar por la difusión, por la defensa, por la lucha de los derechos ambientales y de los derechos humanos, y por lo tanto necesita tener ese conocimiento especializado, puntual y expreso. Esas son las primeras observaciones que quiero hacer, sin perjuicio de hacerlas llegar por escrito a la comisión. Ratifico al señor presidente de la comisión mi propuesta de que el tema sea discutido el día de hoy, de que se le requiera a la señora presidenta de la Asamblea no votarlo el día de hoy, porque si lo votamos el día de hoy no tenemos una ley que cuente con los suficientes insumos para que, reitero, sea una ley verdaderamente aplicable, que sirva para la tutela, para la revisión y para el verdadero ejercicio de los derechos humanos y la naturaleza. Gracias, señora presidenta.